Buenas a todos. En el vídeo de hoy analizaremos las diferencias entre el manga y el anime de Saint Seiya, algo que incluso a día de hoy confunde a muchos fans. Por eso en este vídeo haremos un repaso de las diferencias más importantes para ver qué es verdaderamente canónico dentro del anime de Saint Seiya. Dicho esto, comenzamos. Es cierto que la adaptación al anime hecha por Toei de la obra maestra de Kurumada fue en general bastante fiel a la obra original y mejoró ciertos detalles haciéndola más atractiva al público. Pero por otra parte, muchos de estos cambios y rellenos añadidos crearon bastantes incoherencias y diferencias argumentales entre el Saint Seiya televisado y el de papel. Y es que, como muchos ya sabréis, el ritmo de publicación del anime de los Caballeros del Zodiaco adelantó rápidamente al del manga. Pero como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Primero empecemos por los detalles casi sin importancia o puramente estéticos. Para empezar, todos los personajes en el manga tienen colores de pelo naturales. Athena realmente es castaña y casi todos los caballeros de oro son rubios, pero en el anime la mayoría de personajes tienen colores de pelo no naturales, destacando sobre todo el azul, el verde o el morado. También hubo muchas modificaciones en la creación del anime para eliminar o modificar ciertas escenas del manga consideradas demasiado violentas. Por ejemplo, en el manga se ve a Cassius arrancando la cabeza de sus rivales. También, cuando Nachi de Lobo es alcanzado por el Fénix Genmaken, tiene alucinaciones imaginando que explotan pedazos mientras se pueden ver sus órganos. Pero en el anime solo alucina con que un puño gigante va a aplastarlo. Aparte, en los primeros capítulos de la serie no se cortaban con la sangre, especialmente Seiya y Shiryu, quienes deberían tener unos 14 litros cada uno. Otro punto importante es el diseño de las armaduras. Por ejemplo, todas las de plata en el manga son plateadas y no de colores. Y respecto a las armaduras de bronce, en el manga se ven más simples y protegen menos partes del cuerpo. En cambio, la versión 1 de las armaduras de bronce, vistas desde el inicio del anime hasta el final de las 12 casas, fue un invento de Toei, pues por encargo de Bandai debían hacerlas más vistosas e imponentes para que fuesen más llamativas, o lo que es lo mismo, más vendibles. No fue hasta la saga de Poseidón que los diseños de las armaduras de bronce, tanto del anime como del manga, se pusieron a la par, y acepto que la versión 1 de las armaduras de bronce del anime fue un cambio a mejor respecto al manga, pero por otra parte surge una incongruencia importante respecto a la obra original. Se supone que las armaduras del ejército de Atenas cubren más o menos partes del cuerpo en función del rango. Es decir, las armaduras de bronce son las que cubren menos partes del cuerpo porque son de rango inferior. Luego estarían las armaduras de plata, que cubren algo más porque son de rango intermedio. Y finalmente estarían las armaduras de oro, que cubren el cuerpo completo por ser del rango más alto. Por eso decía que la modificación de las armaduras que se vio en el anime me gusta más desde un punto de vista estético, pero choca con el propio concepto de las armaduras mencionado en el manga, aunque no es algo tan grave después de todo. Por último, y para terminar con las armaduras, me gustaría añadir que obviamente lo de que la Cloth del Fénix fuese reparada con sangre de los dorados es un añadido del anime. Además no tiene sentido, ya que al igual que el manga, el anime deja claro que la Cloth de Ikki renace de sus cenizas. Otro dato curioso es que mientras que en el anime las armaduras se mueven hasta sus portadores y los visten de manera automática, en el manga los propios caballeros deben ponerse sus armaduras manualmente pieza por pieza, aunque no recuerdo si esto pasaba solo con las armaduras de bronce o también con las de plata y oro. No obstante, parece ser que en el manga de Next Dimension ya las armaduras también visten a sus portadores de manera automática. Dejando a un lado los cambios estéticos, ahora toca hablar de los cambios argumentales o de trama más importantes. Para empezar, el anime da inicio directamente con la pelea de Yabu vs Ban en el torneo galáctico, y luego se nos muestra ya a Seiya en su pelea final contra Cassius por la armadura de Pegaso. Pero en el manga, la historia da inicio cuando Seiya aún está entrenando para dicha pelea, algo que en el anime solo se mostró brevemente a modo de flashback. Luego, las peleas contra Cassius y más tarde contra Shaina transcurren más o menos igual que en el anime. Lo único es que, como ya mencioné en los cambios estéticos, la versión 1 de la Cloth de Pegaso del anime es radicalmente distinta a la versión 1 del manga. Aparte, no se muestra o menciona nada del torneo galáctico hasta que Seiya llega a Japón convertido en caballero, siendo él
quien inaugura la competición, mientras que en el anime se supone que esta pelea es la segunda después de la de Yabu y Van. Otro cambio importante es que en el anime Mizumasa Kido reunió a 100 huérfanos de distintas partes del mundo para convertirlos en caballeros, pero en el manga todo es más perturbador y dramático, ya que los 100 huérfanos son realmente hijos del propio Kido. Por tanto, los 10 caballeros de bronce que conocemos son medio hermanos por parte de padre, menos Ikki y Shun, que son los únicos que también comparten madre. Volviendo con el torneo galáctico, en el manga Ikki también aparece con los Fénix negros para robar la armadura de Sagitario, lo que llevó a que los espectadores del anime viésemos una escena que generó muchísima confusión en su momento, ya que se mostró cómo Ikki intentaba ponerse la armadura de Sagitario, algo inventado por el anime y que nunca pasa realmente. Luego, en el arco de los Caballeros Negros, no hay mucha diferencia entre lo contado en el anime y lo contado en el manga, pero hay cosas remarcables. Por ejemplo, el hecho de que cuando Shiryu repara en Ymir las armaduras de Pegaso y Dragón, estas no evolucionan como si se ve en el manga. También es curioso que en el manga Shiryu no pelea contra un dragón negro sino contra dos. Además, como dato perturbador, hay que decir que en el anime Seiya soñó que Mu tiraba a Shiryu por un acantilado, y el cisne negro se arranca su emblema para mostrarle a Ikki las técnicas de yoga. Pero en el manga, Seiya sueña que Mu le corta la cabeza a Shiryu para regar las armaduras con su sangre, y el cisne negro se arranca el ojo derecho en vez de su emblema. También en el manga, Esmeralda no es hija de Guilty, sino la esclava de un granjero local. Aparte, en el anime, Ikki consigue su armadura cuando derrota a Guilty, y automáticamente los caballeros negros le obedecen. Pero en el manga no es así, puesto que se supone que la Cloth de Ikki estaba en poder de los caballeros negros. Así que Ikki, que tenía más huevos que el dentista de Alien, tuvo que derrotar a su maestro y luego ir en busca de la armadura del Fénix. En su camino hizo comer suelo a todo caballero negro que se encontró, incluidos los 4 que todos conocemos. Por eso estos le juran lealtad a Ikki, y también le dio ensalada de puño a Django, quien era el que había robado la Cloth del Fénix, aunque en el anime hay un capítulo de relleno un poco absurdo, dedicado a Ikki yendo a la isla de la Reina Muerte para acabar con los caballeros negros supervivientes y con el propio Django. Una vez terminada la batalla contra los Black Saint, pasan diferentes cosas según el formato. En el anime, Ikki aparentemente muere al final de la batalla contra los Black Saint, y empiezan a aparecer personajes de relleno como Dócrates, Giste y sus caballeros de los abismos o el Maestro Cristal, el cual por cierto solo es maestro de yoga en el anime, pues como todos sabemos, el verdadero y único maestro de yoga fue Camus. Aparte, Ikki resucita unos capítulos después en su pelea contra el Caballero de la Llama, otro personaje de relleno. Pero en el manga todo es distinto, ya que Ikki no muere y aparecen directamente los Silver Saint, siendo concretamente Misty de Lagarto quien se encarga de destruir el lugar donde se dio la batalla de los protas contra Ikki y sus secuaces. Entonces aparece Mu de Aries para salvar a Seiya y compañía, teletransportándolos a otro lugar. Además usa su telequinesis para confundir a los caballeros de plata, haciéndolos creer que tienen los cadáveres de los protagonistas, cuando en realidad eran los cadáveres de los caballeros negros. En general, y salvo algunos detalles no demasiado importantes, las peleas contra el primer grupo de Silver Saint ocurren de un modo parecido a lo visto en el anime. Solo me parecen destacables 3 detalles. Uno que me parece muy curioso es el caso de Asterion, el cual en el anime moría peleando contra Marin, pero en el manga esta no mata a Asterion cuando lo derrota. El otro detalle interesante es que en el anime los Caballeros de Acero hacían su aparición en la pelea de yoga contra Babel de Centauro, pero como muchos ya sabéis, estos personajes fueron un invento del anime para vender muñequitos, por lo tanto no existen en el manga. Y el combate de Babel versus Yoga tuvo lugar realmente en la playa, no en el Coliseo. El último detalle a destacar es que parece ser que en el manga cada caballero tenía cartas con dibujos de su constelación, para dejarlas encima del cadáver del rival derrotado. Así cuando los demás encontrasen su cuerpo, sabrían quién le había dado muerte. Siguiendo con la historia, en el manga se ve cómo, después de eliminar a este primer grupo de caballeros de plata, los caballeros de bronce le devuelven la armadura de Sagitario a Saori. También Seiya le cuenta a sus amigos lo que le dijo Ikki en su pelea, es decir, que todos eran hijos de Kido, algo que Yoga sí sabía porque su madre se lo dijo de pequeño. En ese momento Saori le revela que es Atena,
porque se lo dijo su abuelo antes de morir, y también explica por qué la armadura de Sagitario fue modificada y se ve distinta al inicio de la historia. Sin embargo, como ya dije, en el anime se omite lo de que los caballeros de bronce son hermanos y lo de la modificación de la armadura de Sagitario. Solo se revela por boca de Tatsumi que Saori es la reencarnación de Athena, algo que ella no sabe en el anime. Tatsumi continúa diciendo que por orden del propio Kido solo podía contar la verdad de Saori cuando ésta estuviese rodeada de sus caballeros, y por este preciso motivo mandó en su momento a 100 huérfanos por todo el mundo, para que se hiciesen caballeros y protegiesen a su futura diosa. Luego en el manga aparecen otros Silver Saint, los cuales serían Yamian de Cuervo, Shaina, Capela de Auriga, Dante de Cerbero y Argol de Perseo, quien, a diferencia del anime, viene a Japón con los demás caballeros de plata. Estos sucesos del anime se producen a grandes rasgos igual que en el manga, incluido el secuestro de Saori y todo eso. Lo único diferente respecto al anime es la aparición de Argol, quien en la adaptación animada aparece más tarde y con otros caballeros de relleno, pero su pelea contra Shiryu es prácticamente igual. Por eso en ambos formatos el dragón termina ciego. También en el manga es Ikki quien derrota a Yamian de Cuervo, no como en el anime, que muere de un modo estúpido. Otro relleno es cuando Seiya va a la fuente mágica de Ymir porque supuestamente su agua podría curar la ceguera de Shiryu. Este capítulo es tan relleno como Aracne de Tarántula, otro caballero incluido por Toei, que como además apareció durante el arco de los Caballeros de Plata, llevó a mucha gente a pensar que era uno de ellos. También en esta parte de la historia, el anime nos metió más relleno como el Oko vs Shiryu o la armadura de Sagitario ocultándose en un lago, siendo esta, por cierto, la última vez que veríamos dicha armadura en su primera forma, pues cuando vuelve a aparecer para ayudar a Seiya contra Ioria y el último trío de Caballeros de Plata, ya había vuelto a su forma auténtica. Siguiendo con la historia, hace un momento mencioné que había un último trío de Caballeros de Plata. Estos 3 Silver Saint serían Sirius, Algeti y Dio, los cuales tanto en el manga como en el anime tenían la misión de vigilar a Ioria, pues este debía eliminar a Seiya y traer a Saori a la armadura de Sagitario de vuelta al santuario, algo que, junto a la entrada en escena del trío plateado, es casi igual tanto en manga como en anime. También la pelea y el posterior desenlace de Ioria contra Seiya llevando la armadura de Sagitario es muy similar en ambos formatos. Finalmente, este termina regresando al santuario para curar a Shaina y confrontar al patriarca ahora que sabe toda la verdad. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque si sigo este vídeo sería eterno. Si queréis que siga con las diferencias entre el manga y el anime de las 12 casas, reventad este vídeo a likes y comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido. Muchas gracias y hasta otra. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con las diferencias entre el manga y el anime de Saint Seiya. Concretamente, hoy toca hablar de las 12 casas. Pero antes de todo, hay que hacer una aclaración respecto a la primera parte de este vídeo. Dicho esto, comencemos. Cuando hablé del arco de Ikki y los Caballeros Negros en la primera parte de este vídeo, olvidé mencionar algo tan importante como la primera aparición de Shaka. En el manga, una vez que Ikki recupera la Clot del Fénix, aparece de repente Shaka, quien se supone que tenía la misión de acabar con Django y los Caballeros Negros, pero al llegar a la isla, descubre que ya lo había hecho el Fénix. Cuando Shaka encuentra a Ikki, este último intenta atacarlo, cosa que a la rubia no le hace ni cosquillas y destroza fácilmente a su oponente. La diferencia de poder debió ser tan brutal que incluso el propio Ikki lo admite y muestra cierto miedo, pero el caballero de Virgo, que se da cuenta de que Ikki no es realmente malvado, decide borrarle la memoria y marcharse del lugar, advirtiéndole que si vuelven a encontrarse, hará que el Fénix recupere los recuerdos de ese momento. Dicho esto, seguimos con la segunda parte de misterios del manga y anime de Saint Seiya, así que vamos hasta la saga de las 12 casas. Antes de que los protagonistas lleguen al santuario, quedaría un único momento que difiere entre el anime y el manga, y ese momento sería cuando Shun es interceptado por Yune mientras va a reunirse con sus compañeros en el aeropuerto. En el manga simplemente Yune pelea contra Shun para intentar que no vaya al santuario, pues piensa que el caballero de Andrómeda morirá, pero en el anime aparecen también Reda y Spica, 2 caballeros sin constelación añadidos por Toei que supuestamente querían matar a Shun para obtener el perdón del patriarca.
pues se supone que el maestro Albiore y todos sus discípulos de la isla de Andrómeda fueron tachados de traidores por apoyar a Shun en su rebelión contra el santuario. El final de la escena es más o menos igual en ambos lados. Yune y Shun acaban abrazados y ésta le muestra su rostro voluntariamente, lo que da a entender que está enamorada del caballero de Andrómeda. Y ya que hemos mencionado a Albiore de Cefeo, hay que decir que este es un personaje exclusivo del anime, pues en el manga Shun y Yune fueron entrenados por Daidalos. ¿Sabéis por qué Toei cambió el diseño del maestro de Shun? Pues yo tampoco, la verdad. Ya sabemos que a veces Toei está tan confusa que se hiere a sí misma. Y ahora sí, empezamos con las diferencias entre el manga y el anime en las 12 casas. Esta saga es bastante fiel al manga, ya que no necesitó de tanto relleno, como los arcos de los caballeros negros y los de plata. Por eso los sucesos del manga de las 12 casas se producen de un modo muy parecido a lo visto en el anime, incluida la llegada de Shun con Yune al aeropuerto, el viaje al santuario y el flechazo a Saori. También se ve cómo Mu repara las armaduras de los protas en la casa de Aries, pero la pequeña trifulca que tiene con Shiryu es exclusiva del anime. Luego, en la casa de Tauro, todo ocurre también de un modo casi idéntico tanto en el manga como en el anime. La única diferencia es que cuando Seiya derrota al Aldebarán, este admite su derrota y deja pasar directamente a los 4 caballeros de bronce. Lo de que deje pasar a Seiya pero pelee con los otros 3 para probarlos es un añadido del anime. Más tarde, en la casa de Géminis, lo que se muestra en el anime y en el manga es prácticamente igual. Lo único diferente es que cuando Yoga viaja por otra dimensión y se encuentra con su maestro Camus en la casa de Libra, estos no mencionan al maestro Cristal durante su conversación, ya que es un personaje exclusivo del anime. Luego, en la casa de Cáncer, todo es más o menos igual al manga también. Lo único es que cuando al final del combate Shiryu se da cuenta de que ha recuperado la vista, Doko no le dice que debe agradecérselo a Seiya por haberle dado el agua de la fuente mágica, ya que ese capítulo fue puro relleno. En la casa de Leo solo varían algunos detalles. Por ejemplo, el anime añadió esa infame pelea donde Cassius, antes de llegar a la casa de Leo, dejaba cao a Shiryu y Shun. En el manga simplemente Cassius aparece para cerrarles el paso a Shiryu y Shun, pero cuando vuelve a aparecer ya está en la casa de Leo. Luego, una vez que ya ha muerto, llegan Shun y Shiryu, y este último comenta que les dijo que él lo arreglaría todo. Aunque no sé si es inteligente confiar en lo que les dice alguien que, si no fuese porque no quiere ver a Shaina sufrir, mataría a Seiya encantado. Además, la muerte de Cassius es un poco más turbia en el manga, ya que no muere a manos de Aioria, sino que se suicida delante de él clavándose los brazos o algo así. Por último, el supuesto poder curativo de Aioria es relleno puro. En el manga simplemente le pone una bendita a Seiya y listo. Aparte, más o menos durante estos capítulos, el anime nos muestra también cuando Mari pelea con ese tal Jackie, algo que no pasa en el manga. Además, ese tal Jackie es puro relleno. Más tarde, en el templo de Virgo, todo es también idéntico al manga, pero hay que matizar algunas cosas. Para empezar, los 2 discípulos de Shaka que pelean contra Ikki no existen en el manga. ¿Y recordáis lo que conté al comienzo de este vídeo sobre que Shaka en el manga le borró a Ikki el recuerdo de cuando se encontraron en la isla? Pues en el manga, cuando ambos pelean en la casa de Virgo, Shaka le devuelve los recuerdos a Ikki, cosa que se omite absolutamente en el anime, igual que se omitió que Shaka fuese a la isla de la Reina Muerte. Además, en el manga se explican mejor las motivaciones de Shaka. Siguiendo por las escaleras del santuario, llegamos a las casas de Libra y Scorpio, y las menciono a la vez porque todo lo que sucede en ambas es prácticamente calcado del manga, sobre todo los sucesos de la casa de Libra donde liberan a Yoga y todo eso. Lo único diferente es que cuando termina la pelea de Yoga contra Milo, este último hace que Yoga deje de sangrar con un simple toque en su armadura, no clavándole el dedo como se ve en el anime. Ahora vamos hasta la casa de Sagitario, donde todo lo mostrado en el anime es de nuevo casi idéntico a lo visto en el manga. Lo único es que las trampas de la casa de Sagitario son inventos de Toei. En el manga los protas llegan, leen el testamento de Sagitario y prosiguen su camino. Luego, en la casa de Capricornio hay ciertas cosas remarcables. Para empezar, lo de que Shura es el caballero más fiel a Athena es un añadido del anime, y Excalibur es simplemente una de las técnicas que usa el caballero de Capricornio y que no se limita a su brazo derecho, sino que también podría usarla con el otro brazo y las piernas, y tampoco es un don que le entregó Athena al Capricornio mitológico o algo así.
Además, en el manga, Shura sí sabe la verdadera identidad del patriarca, pero lo sigue voluntariamente, igual que Denmas y Afrodita. En el anime se muestra que Shura es engañado igual que el resto de caballeros del santuario, creyendo que Aioros era un traidor y que intentó matar a Athena. Por último, en el anime vimos cómo Shiryu le cortaba el brazo a Shura, algo que a priori no tiene mucho sentido. En el manga lo que pasa realmente es que Shiryu le rompe el brazo a Shura. Luego nos vamos hasta la casa de Acuario, donde a grandes rasgos todo lo que sucede en el manga es idéntico a lo visto en el anime. Solo hay un par de detalles diferentes. En el manga podemos ver imágenes a modo de flashback de cuando Camus entrenaba a Yoga para convertirlo en caballero. Estas imágenes, como estaréis pensando, no aparecen en el anime, ya que en la versión animada se supone que, como ya dije, el maestro de Yoga fue Cristal. Por eso también en la pelea de Camus contra Yoga del anime, ambos mencionan a Cristal alguna que otra vez. Finalmente llegamos hasta la casa de Piscis, donde, como ha pasado con las otras casas, los sucesos que se muestran tanto en el manga como en el anime son muy similares a excepción de ciertos detalles. Por ejemplo, en el manga también aparece un flashback de cuando Shun consiguió la armadura de Andrómeda, pero mientras que en el anime se veía a Shun peleando con otros oponentes como Reda y Spica, en el manga Shun directamente se somete a la prueba de Andrómeda. Aparte, como ya mencioné antes, el maestro de Shun es Albiore en el anime y Daedalus en el manga. Por último, y como dato curioso, muchos recordaréis una escena donde el maestro de Shun le pide que muestre su verdadero poder. En el anime, Shun desataba su cosmos y rompía el brazo de la Clot de Plata de su maestro, pero en el manga le destruye la armadura por completo. Volviendo a la casa de Piscis, en el manga Shun ya era consciente de que Afrodita mató a su maestro porque se lo contó Yune, pero en el anime es el propio Afrodita quien, mientras está combatiendo contra Shun, le confiesa que mató a su maestro. Además, en el anime, el patriarca no envió solo a Afrodita para matar a Albiore, sino que también envió a Milo de Escorpio, siendo este quien peleó en primer lugar. Pero viendo que Albiore estaba poniendo en problemas a Milo, Afrodita interviene matándolo por la espalda. Después de eso, todo lo visto en el anime sigue desarrollándose de un modo muy similar a lo visto en el manga. Lo único que cambia es que el anime muestra una escena a modo de flashback donde Marin sube hasta Star Hill y descubre el cadáver del antiguo patriarca. Aparte, en el anime se añadió una escena donde Marin y Shaina pelean contra Phaeton y soldados del santuario. Esta escena es ciertamente famosa porque en ella se menciona por boca de Shaina que Phaeton conoce el pasadizo secreto que cruza las 12 casas, lo que se supone que explicaría cómo Marin llegó hasta el Jardín de Rosas para ayudar a Seiya. El problema es que tanto Phaeton como esa escena donde se menciona el pasadizo secreto son puro relleno. Por último, hay un cambio muy interesante. En el anime vimos cómo Ikki llega en el momento justo para salvar al caballero de Pegaso y pelear contra Saga mientras que Seiya va por el escudo de Athena. Luego, una vez que esta es salvada, sube las 12 casas respawneando a Shiryu, Yoga y Shun por el camino. Entonces hay una nueva pelea entre Saga y los caballeros de bronce protagonistas, donde se supone que estos últimos consiguen destruir la parte malvada de Saga. Por eso este, cuando intenta matar a Saori, recupera la cordura y usa el báculo de Athena para clavárselo en el pecho y morir para expiar sus crímenes. Pero en el manga, mientras Ikki va de camino hasta la cámara del patriarca, se va encontrando con Shiryu, Yoga y Shun, y los tres le dicen que siga adelante y que luego se reunirán con él. Además, la pelea de Ikki contra Saga es mucho más épica en el manga, ya que ambos tienen una especie de duelo usando sus técnicas de control mental. Luego, cuando Seiya llega hasta el escudo, usa su luz para curar a Saori con ella, pero a su vez esa luz divina también ilumina a Saga, por lo que su lado malvado abandona su cuerpo en forma de espíritu o algo así. Finalmente Athena llega también hasta la cima del santuario, pero se encuentra con Saga, quien, como ya no tiene su parte maligna, es pura bondad, por lo que se arrodilla ante Athena, le pide perdón y se quita la vida delante de ella para intentar mostrar su arrepentimiento. Y ya como dato curioso, en el anime, al final de las 12 casas, Doko contacta telepáticamente con los dorados que aún están vivos y les cuenta la verdad sobre Saga, Aioros y demás. Pero en el manga es Mu quien se reúne con los dorados en persona para contarle todo. Además, en el manga, todo el santuario sabía que Aioros y Saga eran candidatos a patriarca, por lo que cuando Shion eligió a Aioros,
el lado malvado de Saga despertó, así que fue a Star Hill a hablar con el patriarca, pero por culpa de su lado malvado, terminó matándolo y usurpando su puesto. Y bueno, hasta aquí las 12 casas. Si reventáis esto a likes y comentarios, volveré con las diferencias entre el manga y el anime en la saga de Hades. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido. Muchas gracias y hasta otra. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con las diferencias entre el manga y el anime de Saint Seiya. Concretamente, hoy toca hablar de la saga de Poseidón. Esta saga, aunque no es muy larga, tiene al principio numerosos cambios respecto al anime, por lo que su inicio es bastante diferente según el formato. Dicho esto, comencemos. Como dijo Jack el Destripador, vayamos por partes. Antes de empezar con la saga de Poseidón, tenemos que ir un poco hacia atrás, puesto que en el anime, como ya sabréis, después de la saga de las 12 casas, daba comienzo la saga de Asgard, pero en el manga la saga de Asgard no existe, por lo que después de las 12 casas vino la historia de los Blue Warriors, un capítulo dedicado a Yoga en el que este tiene que derrotar a Alexei y sus secuaces, aunque a diferencia del final de la saga de Asgard, el final de la historia de los Blue Warriors no condiciona el inicio de la saga de Poseidón. Y ahora sí, empecemos con las diferencias entre el manga y el anime en la saga de Poseidón. En la versión animada, durante los capítulos finales de la saga de Asgard, Siren de Sorrento hace su aparición y revela que su dios controló a Hilda para hacer luchar a Asgard contra el santuario y destruir al ejército de Atena. Más tarde, cuando Siegfried se sacrifica para derrotar aparentemente a Sorrento y liberan a Hilda del anillo, Atena es arrastrada por una ola gigante hasta el templo de Poseidón. También vemos a Seiya y compañía yendo en su búsqueda tras cruzar un remolino que unía a Asgard con el reino submarino o algo así. Pero en el manga, como no existe la saga de Asgard, la de Poseidón comienza casi inmediatamente después de la saga de las 12 casas, ya que la fiesta de Julian Solo, a la que asiste Saori, se celebra solo unos días después de la batalla del santuario, mientras que en el anime la fiesta de Julian se produjo bastante tiempo atrás, por lo que se nos muestra como un recuerdo lejano de Saori. Pero lo de Julian haciendo el simp y pidiéndole matrimonio a alguien que ha conocido hace 15 minutos es algo que aparece tanto en el manga como en el anime. También en ambos formatos, Julian encuentra el tridente y descubre por boca de Tetis que es Poseidón después de la fiesta donde Atena le dijo que no lo tocaba ni con un palo. Luego de esto comienzan los maremotos e inundaciones que se nos muestran tanto en el manga como en el anime. Y ahora vamos con la llegada de Atena al santuario submarino. En el anime, como ya dije, Saori es arrastrada por una ola hasta el fondo del mar. En el manga la historia es radicalmente distinta, ya que Poseidón intenta secuestrar a Saori 2 veces. La primera envía a un soldado del templo submarino, que aunque parece que logra su objetivo, es interceptado por Aioria y termina comiendo ensalada de puño. En el segundo intento, el dios del mar envía a la propia Tetis y a un grupo de soldados, pero Seiya saca el puño a pasear y todos los soldados terminan comiendo suelo. En cuanto a Tetis, escapa por la ventana. Seiya intenta seguirla pero cae desplomado, puesto que ni él ni sus compañeros se han recuperado aún de las heridas producidas en la batalla de las 12 casas, por lo que Aldebarán llega a Japón y se ofrece para proteger a los protagonistas que siguen en coma. Esa misma noche, Sorrento irrumpe en el hospital para eliminar a los caballeros de bronce, pero se encuentra con Aldebarán y ambos protagonizan una pelea en el pasillo del hospital. Este combate de Sorrento contra el caballero de Tauro es parecido en cierto modo al que tuvo Sorrento en la saga de Asgard contra Siegfried, ya que tanto el God Warrior como el Caballero de Oro se perforan los tímpanos creyendo que así evitarán escuchar la melodía de la flauta del general marino. Volviendo a la historia, parece que la pelea termina con Sorrento matando a Aldebarán y quedando solo la armadura de este, puesto que vemos a Sorrento llegando al templo de Poseidón junto a Atena y lanzando a los pies de su dios el casco de la armadura de Tauro, lo que da a entender que había acabado con Aldebarán. Pero de esto hablaremos luego más en profundidad, porque realmente Aldebarán no murió. Además, en el manga fue la propia Saori
la que, viendo que el asunto se estaba poniendo más peligroso que un cirujano con hipo, le ordena a Sorrento que la lleve ante Poseidón, y el propio Sorrento menciona que sintió tanto terror ante Atenas que no pudo negarse a lo que le pidió. Una vez cara a cara, Saori y Julian se reconocen al momento de verse, solo que ninguno de los dos sabía que el otro era un dios. Saori le pide a Julian que detenga los maremotos y las inundaciones, y es que su plan es eliminar a los humanos y purificar la tierra como en el diluvio de Noé, algo que según el manga no lo hizo el dios cristiano, sino Poseidón, y la dignidad de Julian salta por los aires cuando de nuevo le pide a Saori que dominen el mundo juntos, o sea, que se case con él, algo muy turbio si tenemos en cuenta que en la mitología Atena es la sobrina de Poseidón, y como era de esperarse, Saori lo manda a pasear una vez más. Finalmente Julian, sintiéndose más solo que Marco en el Día de la Madre, encierra a Saori en el pilar central, algo que sucede prácticamente igual que en el anime. Siguiendo con el manga, Thetis va hasta la cascada de los 5 picos a reunirse con Doko, quien desde que murió Saga dirigía el santuario aunque no fuese patriarca como tal. Thetis le cuenta a Doko sobre la situación actual de Atenas y le dice que si quieren salvarla tendrán que ir hasta el templo submarino de Poseidón. Entonces aparecen Sella y compañía, los cuales, aunque no estaban totalmente recuperados de sus heridas, le dicen a Thetis que irán ellos en persona a salvar a Atenas. Y una vez que la sirena se marcha, aparece Kiki con las armaduras de bronce de los protas. Estas, al igual que en el anime, fueron reparadas con la sangre de los caballeros de oro. Las únicas dos diferencias son que en el anime Sella y compañía estaban presentes cuando los dorados repararon sus armaduras. También en el anime reparan la armadura del Fénix con sangre dorada, algo que lógicamente no pasa en el manga. Como dato curioso, en el formato de papel, Shaka repara la Clos de Shun y Doko la del dragón, pero en el anime Shaka repara la armadura de Ikki, por lo que la de Andrómeda es reparada por Aldebarán y la armadura del dragón es reparada por Mu. Después de esto, los sucesos del manga van a producirse a grandes rasgos de un modo muy parecido a los del anime. Lo único es que la llegada de Seiya Shun al santuario submarino siendo recibidos por Thetis y la aparición del dragón marino son puro relleno. Luego los combates contra los generales marinos en el manga son casi idénticos a los del anime, pero hay matices. En el manga los combates se van produciendo de uno en uno, es decir, hasta que no acaba una pelea no empieza la otra, menos la pelea de Ikki versus Canon, que se produce mientras ella está ya a punto de disparar la flecha de Sagitario contra Poseidón. Pero en el anime los combates suelen empezar antes de que acabe el anterior. Por ejemplo, la pelea de Io de Scylla versus Shun comienza antes de que termine el ban del hipocampo versus Seiya, y el Krishna versus Shiryu comienza cuando aún no ha terminado el Io de Scylla versus Shun. Ah, y el rayo ese que usa Ikki para curar a sus amigos cuando derrota a Kasa es invento del anime. Por otro lado, en el manga, Shun creía que Ikki había muerto definitivamente en la batalla de las 12 casas, pero en el anime sabía que estaba vivo. Aparte, en el manga, Isaac deja tuerto a Yoga y Krishna deja ciego a Shiryu. Esto también ocurre en el anime, pero solo es temporal, ya que al final del arco de Poseidón parece que Yoga y Shiryu vuelven a ver perfectamente. Es cierto que más tarde, en el arco del infierno de la saga de Hades, Shiryu recupera la visión cuando despierta el octavo sentido para llegar al inframundo, pero Yoga no recupera su ojo, así que lo llamaremos Casimiro. Y hablando de Casimiro, en el anime se muestra cómo este entrenó junto a Isaac bajo la supervisión del maestro Cristal, pero en el anime el maestro de ambos obviamente fue Kamo. Ahora tenemos que retroceder un poco hasta la pelea de Sorrento versus Aldebarán del manga. ¿Recordáis que os dije que en realidad el caballero de Tauro no había muerto? En el manga, en la escena donde aparecen los caballeros de oro hablando de ir a ayudar a Seiya y compañía, Aldebarán vuelve a aparecer por arte de magia. Su repentino respawn se explica más adelante en la pelea de Sorrento versus Shun. Mientras estos dos pelean, Atena empieza a cantar desde el pilar central y libera un cosmos que Sorrento siente y vuelve a recordarle el terror que sintió cuando Atena le ordenó que la llevase ante Poseidón. Entonces le viene un flashback a la mente donde recuerda su pelea contra Aldebarán, solo que esta vez se ve la pelea completa. Por eso antes no vimos
que Aldebarán no muere desintegrado, sino que se quita la armadura voluntariamente y sigue con vida. Pero antes de que la pelea entre Sorrento y Tauro inicie de nuevo, Saori la interrumpe. En cuanto a Aldebarán, se da a entender que este volvió al santuario y listo. Y lo curioso es que Sorrento se llevó el casco de la Clos de Tauro, pero en la saga de Hades, Aldebarán lleva su casco otra vez. Muchos fans opinan que quizás la idea inicial de Kurumada era matar a Aldebarán de verdad, pero más tarde terminaría arrepintiéndose por algún motivo. Por eso lo vuelve a incluir de repente como si no hubiese pasado nada. Otro detalle importante es que en el anime todo el flashback donde se cuenta la historia de Canon se muestra de una vez y sin cortes, pero en el manga se divide en varias partes que se van mostrando mientras ella pelea contra Poseidón llevando ya la armadura de Sagitario. Y hablando de Seiya, cuando este se pone la armadura de Sagitario en el anime, intenta atacar al dios del mar con sus meteoros, pero en el manga sacan la flecha dorada directamente. También Yoga y Shiryu en el manga llegan al mismo tiempo junto a Seiya, pero en el anime llegan por separado. Cambiando de tema, ¿por qué el casco de Shaina es tan horrible en el manga? En serio, es más feo que pegarle a un padre. Por último, tanto en el manga como en el anime, Yoga, Seiya y Shiryu usan las armas de Libra para destruir el pilar central, pero en el anime solo se muestra el intento de Shiryu. Luego, el final de la saga de Poseidón varía según el formato. En el anime, Seiya recibe el tridente de Poseidón en el pecho mientras protege a Saori. Luego, cuando ésta intenta usar el ánfora para sellar el alma de su enemigo, tiene que soportar algunos ataques, pero finalmente consigue sellar al dios del mar gracias a los combos de los caballeros de bronce. En cuanto a Canon, su final en la versión animada es algo confuso. Solo se le ve observando cómo el templo submarino se va a la puta, aunque más tarde en la saga de Hades vimos que seguía con vida y arrepentido de sus pecados pasados. También Julian es salvado por Thetis, quien convertida en sirena lleva a Julian hasta la superficie y se marcha nadando. Pero el final del manga me parece más interesante. Para empezar, no es ella quien recibe el tridente en el pecho, sino Canon. Luego, cuando Athena usa el ánfora, Poseidón es encerrado sin dar tantos problemas como en el anime. Y mientras esto sucede, ambos dioses tienen una conversación ciertamente profunda sobre el destino del mundo y el posible castigo que los dioses aplicarán a Athena por proteger tanto a los humanos. En cuanto a Thetis, en el manga, esta también salva a Julian a costa de su propia vida. Además se revela que Thetis realmente no es una sirena, sino un pez, y es que, cuando Julian era un niño, salvó a ese pez de morir atrapado en unas redes de pesca. Por eso, cuando Julian es salvado y despierta en la playa, encuentra a su lado un pez muerto. Este pez realmente era Thetis, que se sacrificó para salvarlo. Finalmente Julian, quien no recuerda nada de la batalla contra Athena y demás, dedica su vida y la fortuna de su familia a ayudar a todas las víctimas de las inundaciones y maremotos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra. Y buenas a todos. En el vídeo de hoy seguimos con el manga y el anime de Saint Seiya. Concretamente, hoy toca hablar de las diferencias entre el manga y el anime en la saga de Hades. Ya sé que debería seguir por orden con la saga de Poseidón, pero aunque no es larga, tiene demasiados cambios entre el anime y el manga, por lo que me está costando más tiempo preparar el guión del vídeo. Dicho esto, comencemos. En cuanto a la saga de Hades, hay que decir que el arco del infierno solo difiere del manga al anime en un par de detalles, y en el caso de los campos elíseos, todo es absolutamente idéntico en el manga y en el anime, por lo tanto, nos centraremos en el arco del santuario. Para empezar, en el manga, los Caballeros de Oro son los grandes protagonistas, algo que a mí, como fanboy de los Dorados, tengo que decir que me encantó. En cuanto a los Caballeros de Bronce, estos tienen un papel mucho más secundario, aunque Shiryu en este arco trabaja más que el chapista de Mazinger Z, pero en el anime los de Toei parece que se toman al pie de la letra eso de que la serie se titule Saint Seiya, porque nos meten al Pegaso hasta en la sopa. Tanto que el arco del santuario de la saga de Hades fue modificado en el anime para, entre otras cosas,
darle más protagonismo a Seiya y compañía, por ejemplo, alterando algunos combates o metiendo a los Caballeros de Plata resucitados, pero de eso hablaremos luego. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. El comienzo del arco del santuario en la saga de Hades es prácticamente idéntico tanto en el manga como en el anime. Lo único es que al principio se nos muestra a Ichi de Hidra y Nachi de Lobo patrullando los alrededores del santuario y supervisando a los soldados rasos. Además, como dato perturbador, en el anime, Doko sueña que Hades mata a Athena aunque no se muestra directamente, solo se ve la guadaña llena de sangre, pero en el manga se muestra claramente que Hades le corta la cabeza a Athena. Quitando ese par de detalles, los sucesos se van sucediendo de un modo muy similar tanto en el manga como en el anime, incluida la aparición de Shion ante Mu acompañado de Deadmas y Afrodita. La única diferencia en este combate es que en el anime, cuando Seiya aparece y se pone la armadura para ayudar a Mu y pelear contra Deadmas, ataca a este con su Pegasus Ryuseiken, pero en el manga lo ataca usando el Pegasus Rolling Crash. Aparte, en el anime, Mu teletransporta a Seiya hasta el Coliseo del Santuario, donde ganó su armadura de Pegaso, pero en el manga lo manda hasta Star Hill, un lugar que está bastante más alejado. Ese es el motivo por el que no vuelve a aparecer hasta casi el final del arco, por tanto no tiene el papel tan destacado que tiene en el anime. También estaban por ahí los Caballeros de Plata resucitados, los cuales en la versión animada se dividieron en 3 grupos para ir a por Yoga, Shiryu y Shun, aunque esto fue inventado por Toei con el fin de tener una excusa para vender muñequitos de las Sapuris de plata, pues en el manga los Silver Saints son resucitados por Hades pero no aparecen durante todo el arco, y por supuesto tampoco pelean contra los protas, aunque sí vemos a Shiryu en los 5 picos despidiéndose de Shunrei, a Shun marchándose de la mansión Kido y a Yoga recordando a Camus en Siberia, aunque Yoga y Shun llegarán al santuario prácticamente al final del arco. Ahora llegamos hasta la casa de Tauro, donde todo lo sucedido entre Aldebarán, Niobe y Mu se produce en el anime de manera idéntica al manga. Luego, los sucesos posteriores siguen sucediéndose en el anime igual que en el formato de papel, pero eso de que Shiryu llegue al santuario y discuta con Ikki es algo exclusivo del anime. Además, en el anime, los 5 caballeros de bronce estaban en el santuario casi desde el principio, pero en el manga, teniendo en cuenta que, como ya dije, Seiya es enviado por Mu a Star Hill y que Yoga y Shun llegan casi al final del arco, el pobre Shiryu tiene que trabajar más que la costurera de Hull. Y como estaréis pensando, la escena donde Shaina intenta expulsar a Yoga y Shun es algo inventado por el anime. Siguiendo con el manga, una vez que Mu llega hasta la casa de Cáncer, es atacado por Giganto. Luego, cuando el grupo de espectros sigue su camino, Mu tiene una difícil pelea contra Papillón. Además, el caballero de Aries usa un ataque que veremos por primera y última vez. Esta pelea, sin duda, es mucho más espectacular en el manga. Además, en el anime, Seiya llega para ayudar a Mu, pero solo consigue ser la piñata de Giganto. Y cuando Giganto y compañía se marchan, también aparece Papillón para pelear contra Mu, pero aunque Seiya está por ahí, se marcha para llegar hasta Athena y deja a Mu contra Papillón. Hay que decir que en el anime, la pelea entre estos dos no es tan espectacular como en el manga, y se omiten algunos detalles interesantes. Volviendo al manga, una vez que Mu derrota a Papillón, sigue hasta la casa de Leo, pero en el camino se encuentran los cadáveres de los 3 espectros a los que Shura, Camus y Saga asesinaron para robarle las Sapuris. En el anime, Seiya se reencuentra con sus amigos cuando sale de la casa de Cáncer. Luego, mientras van hasta la casa de Leo, descubren los cadáveres de los espectros. Y hablando de la casa de Leo, hay que decir que todo lo mostrado de Aioria peleando contra el grupo de espectros es muy fiel al manga. Lo único es que la pelea entre Aioria y Raimi de Gusano es algo más larga e interesante en el manga que en el anime. Aparte, en el manga, Shiryu es el único caballero de bronce que cruza la casa de Leo y habla brevemente con Aioria para que le informe de la situación. También, mientras el grupo de espectros va hasta la casa de Virgo, Giganto ya sospecha que hay alguien infiltrado entre ellos, algo que no pasa en el anime. Luego, en la casa de Virgo, lo visto tanto en el manga como en el anime es prácticamente idéntico, desde la llegada del grupo de espectros hasta la pelea en los sales gemelos que tiene Shaka contra Shura, Camus y Saga.
Lo único es que, cuando los 3 caballeros de oro resucitados y los 3 vivos se lanzan las exclamaciones de Athena, pasan cosas diferentes según el formato. En el anime aparecen los 4 protagonistas para desequilibrar las exclamaciones de Athena y mandarlas al cielo, pero en el manga Shiryu, que está más fuerte que la radio de un geriátrico, es capaz por sí solo de desequilibrar las exclamaciones de Athena. Luego de todo esto, cuando Shura, Saga y Camus son llevados ante Athena, esta le pide a Kanon que traiga la daga con la que Saga intentó matarla hace 13 años. En este punto de la historia del manga sería cuando Yoga, Shun y Seiya llegan al santuario, aunque este último venía de Star Hill. También la muerte de Athena es un poco más larga en el anime que en el manga. Siguiendo con la historia, en el anime vimos cómo una vez que Milo, Mu y Ayoria llegan al castillo de Hades, son humillados por el cejón y lanzados al cocito con sus armaduras doradas parcialmente agrietadas. Pero en el manga esta pelea no ocurre, ya que este trío dorado estaba demasiado débil por culpa de la barrera de Hades y fueron directamente lanzados al infierno por Radamantis. Por tanto, cuando los caballeros de bronce llegan, los dorados ya habían sido enviados al infierno, aunque en el anime sí les da tiempo a encontrarse brevemente. Además, en la versión animada, lo de la barrera de Hades es explicado por Kanon en el arco del infierno, cosa que al enterarnos después hizo que Radamantis quedase como un vendehumo, ya que al no explicarse nada de la barrera de Hades en el anime, parecía que su poder era increíble, pero en el manga Radamantis sí menciona lo de la barrera de Hades mientras pelea contra Mu, Milo y Ayoria. Además, cuando Pandora se marcha hacia el infierno, se cruza brevemente con Shun, pero en el manga se supone que al menos una gran parte del ejército de Hades sí está en el castillo. Eso explica que Pandora en el manga no se marcha sola, sino que da la orden de retirada a todo su ejército. Como dato curioso, en el anime Zero muere gritando el nombre de Pandora, pero en el manga muere llamando al cejón. Además, la pelea de Zeros contra Yoga es algo más larga, y no muere en un segundo como en el anime. También en el anime se nos mostró a los 4 protagonistas peleando contra Radamantis, el cual parece muy superior a los 4, pero para sorpresa de nadie, se ve un momento donde Seiya consigue detener y golpear a Radamantis, llegando incluso a dañar la Surplice de Weaver y cayendo al infierno junto a él. Algo que tiene cierta justificación debido a que su armadura y la de sus compañeros habían sido bañadas con la sangre de Athena, por lo que parece ser que no se veían afectados por la barrera de Hades. Esto en el manga no es para nada así, ya que los caballeros de bronce no pelean contra Radamantis, sino contra los espectros que están a su servicio. Luego, cuando estos van a rematar a los protagonistas que están inconscientes, tienen que marcharse rápidamente, pues el castillo está a punto de derrumbarse. Pero cuando van a irse de allí, Seiya se abalanza y se agarra a Valentín de la Arpía para poder llegar al infierno con él. Una táctica un poco suicida, pero ya sabemos cómo es el burro alado. Después de esto, aparece Doko para explicarle a Yoga, Shiryu y Shun que deben despertar el 8º sentido si quieren llegar con vida al infierno. Esta aparición de Doko es la que pone fin a la parte del manga que englobaría el arco del santuario, pero en el anime, la escena donde Doko explica lo que es el 8º sentido se muestra al comienzo del arco del infierno, mientras que el arco del santuario termina con la despedida de Shion y Doko y la escena de este último partiendo junto a Kanon hacia el infierno, algo que me gusta mucho, pero hay que reconocer que es relleno puro. Eso sí, en el arco del infierno hay un par de cosas que difieren de un formato a otro. En el anime, cuando Orfeo se despide de Eurídice, parece que ésta desaparece y su alma por fin descansa en paz. Pero en el manga, aparte de que la despedida es mucho más corta, no hay discursito por parte de Orfeo, y todo es un poco más perturbador, ya que la vida de Eurídice no acaba cuando Orfeo se marcha, sino que está condenada a estar ahí medio petrificada por toda la eternidad. Además se ve como Kanon llega hasta donde está Eurídice, y ella le cuenta que Orfeo, Seiya y Shun fueron hasta donde está Hades. Por otro lado, en el anime, cuando se reúnen todos los caballeros de oro en el muro de los lamentos, vemos una despedida entre algunos de los dorados y los protas, y un reencuentro de Aioros y Aioria bastante emotivo. Pero aunque me gusta esta escena, hay que reconocer que es puro relleno. En el manga los dorados aparecen solo para unir sus cosmos con los de sus compañeros y destruir el muro. Quitando eso, los arcos del infierno y de los campos elíseos en el anime
son idénticos a lo visto en el manga, pues es sabido que cuando Kurumada estaba terminando la saga de Hades, se encontraba agotado física y mentalmente. Por eso, en los arcos del infierno y Campos Elíseos, todo sucede de un modo tan apresurado. Es más, hay localizaciones del mapa del infierno que nunca se llegaron a explorar detalladamente. Estas cosas hicieron, a su vez, que las ventas del manga bajasen en Japón, por lo que la propia editorial aceptó que todo terminase con Hades. Hasta años después que Toei se decidió a animar la saga, y es curioso que la versión animada también se vuelve muy apresurada cuando llegan a los arcos del infierno y Campos Elíseos. La explicación a esto es que, como estaréis pensando, también querían terminar el anime rápido, pues la peli de Tenkaigen, estrenada más o menos al finalizar el arco del santuario de la saga de Hades, fue un fracaso en Japón por motivos diversos. Esto hizo que Toei renovase a todo el equipo de producción, incluidos los propios actores de voz de los personajes. Por eso, a partir del arco del infierno, las voces de los protagonistas cambian en la versión original, algo que, como comprenderéis, no gustó a la mayoría de fans, lo que a su vez también hizo que el anime perdiese mucha popularidad. Ante esto, Toei se limitó a terminar los arcos de Infierno y Campos Elíseos lo antes posible, motivo por el cual no hay relleno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.